La historia del universo, elementos fundamentales. Un ensayo de Juan Ángel Torti. Introducción. La historia del universo. El título podrá parecer presuntuoso, sobre todo cuando se trata de hacer un resumen de unos 13.800 millones de años desde la explosión inicial que dio origen a nuestro universo, conocida como Big Bang. Trataremos de que no sea así. Mi intención es simplemente ofrecer al lector una narración lo más clara y sencilla posible de un tema trascendental que nos incumbe a todos. El siglo XXI es el siglo científico. Eso significa que es nuestro deber como ciudadanos del planeta Tierra ampliar nuestros conocimientos sobre el cosmos y reflexionar sobre cosas tan importantes como querer saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ahora que el hombre ha sido ahora que el hombre ha salido de su cuna natal, llegando a la luna y se prepara para conquistar Marte y después otros sistemas solares de la Vía Láctea, no debemos permanecer sumidos en viejas creencias o dejarnos dominar por el materialismo actual. Démonos un tiempo para reflexionar y pensar que somos parte integral de un universo en constante expansión y que es inherente al ser humano preparar el camino del conocimiento sobre este tema a las generaciones futuras. A menudo los astrónomos y los astrofísicos, sumergidos en un mundo de cifras, ecuaciones, cálculos y observaciones, se olvidan de que al ciudadano común le es difícil comprender su lenguaje y también adquirir los costosos libros de astronomía, donde las informaciones que contienen son generalmente complejas y difíciles de entender. Este resumen que he escrito basándome en los últimos descubrimientos dados a conocer en libros y revistas científicas europeas va dedicado a las personas que desean adentrarse en el fascinante mundo de la astronomía que cada día nos depara más y más maravillosas sorpresas. Antes de la creación del universo, hace unos 3.800 millones de años, no existían ni la materia, ni el tiempo, ni el espacio. Para los creyentes solo existía Dios. Los astrofísicos han llegado a la conclusión de que el universo surgió de la llamada energía del vacío. Explican que en esa inmensa nada aparecían súbitamente minúsculas burbujas de energía que luego desaparecían. Hace unos 13.800 millones de años, unas de esas burbujas extremadamente condensada y muchísimo más pequeña que un átomo, estalló repentinamente. Esa explosión, el Big Bang, desató una temperatura altísima y desde ese instante el universo se fue extendiendo, creando al mismo tiempo el espacio y el tiempo. Al expandirse, su temperatura empezó a descender y en ese magma primitivo surgieron las primeras partículas elementales de materia que lo fueron poblando. En astrofísica, energía y materia son la misma cosa. Durante sus primeros instantes, el universo era una especie de plasma
muy denso y caliente, compuesto de quarks y antiquarks, materia y antimateria, que se inhibían entre sí, quedando un excedente de quarks. Estos son los elementos más pequeños en que se divide la materia. Se combinaron con nuevas partículas elementales para terminar formando átomos de hidrógeno y helio, los dos elementos principales que componen el universo. 3 minutos después del Big Bang, la temperatura descendió a unos 1.000 millones de grados Kelvin y el universo siguió enfriándose y expandiéndose. Posteriormente, el universo se estabilizó y quedó en un 99% compuesto por 2/3 de hidrógeno y 1/3 de helio. Unos 380.000 años después de la explosión inicial y al seguir bajando la temperatura, los fotones, que son las partículas que transportan la energía en forma de luz, se liberaron y salieron disparados en todas direcciones. El universo, que hasta entonces era opaco, se tornó luminoso. Unos 150 millones de años después del Big Bang, al continuar descendiendo la temperatura en esa especie de sopa cósmica ya casi fría, empezaron a aparecer oasis de calor formados por grandes concentraciones de gas y polvo que se fueron convirtiendo en viveros de estrellas. Son las nebulosas. Allí se engendraron las estrellas que se fueron reuniendo en galaxias, cúmulos, varios millones de galaxias, y supercúmulos, varios miles de millones de galaxias. Unos 500 millones de años después, el universo fue tomando el aspecto que conocemos. Los rayos de luz se dispararon y que desde su aparición están viajando a 300.000 kilómetros por segundo, la máxima velocidad existente en el universo. Forman lo que llamamos la radiación del fondo cósmico. Esos haces de luz nos permiten ver a través de los telescopios toda la historia del universo desde que se tornó luminoso hasta ahora, y mientras más lejos apuntamos un telescopio, más atrás retrocedemos en el tiempo. Todo lo que vemos es gracias a la luz. Si enfocamos una estrella que está a 1000 años luz de nosotros, la luz habrá demorado 1000 años en traer su imagen hasta nuestros ojos. O sea, que la estamos viendo tal como era hace 1000 años. El Sol, nuestra estrella, está a 8 minutos y 19 segundos y sus rayos se demoran 8 minutos y 19 segundos en llegarnos. Neptuno, el planeta más alejado, está a 4 horas y media luz. La velocidad de la luz es tal que en un segundo puede dar 8 veces la vuelta a la Tierra, atravesar nuestro sistema solar en unas 9 horas, considerando solo los 8 planetas y toda nuestra galaxia en unos 100.000 años. Un año luz es la distancia que recorre un fotón en el vacío en un año. Esa unidad de medida y de longitud equivale a 9.470.472.580.800 kilómetros, o a 63.240 veces
la distancia entre la Tierra y el Sol. Para evitar calcular en esas cifras, se inventó la unidad astronómica UA, que corresponde a la distancia que existe entre la Tierra y el Sol. Una UA son 149.6 millones de kilómetros. Otra unidad de medida más alta, el parsec, equivale a 3.26 años luz. Para tratar de comprender las inmensas distancias que existen en el universo, pensemos primero en las aproximadamente 9 horas que demora la luz en atravesar nuestro sistema solar. Luego pasemos mentalmente al doble, después a una semana luz, a un mes luz, a un año luz, etc. Son distancias gigantescas. Contrariamente a los historiadores que deben contentarse con imaginar cómo era la antigua Atenas o la antigua Roma, los astrónomos pueden ver con sus telescopios toda la historia del universo, y gracias a sus cada vez más potentes telescopios están logrando observar galaxias cada vez más lejanas, las más lejanas descubiertas hasta ahora por el telescopio espacial Hubble fue bautizada Mach-SOC 47 JD y se encuentra a unos 13.300 millones de años luz de nuestro sistema solar. Hay galaxias viejas y jóvenes. Estas nacen muchas, colisionan entre sí, viven y mueren. También han podido ser observadas por telescopios de satélites, zonas muy remotas del cosmos, donde se ven gérmenes de galaxias que empiezan a formar las primeras estructuras del universo. Satélite Planck en 2010. Por ahora solo conocemos menos de un 10% del universo observado desde la Tierra y desde sondas y telescopios espaciales, pero los astrónomos deducen que el resto debe ser muy parecido. En cualquier dirección que apuntamos un telescopio encontramos lo mismo: galaxias y enormes espacios vacíos entre ellas. Todos los elementos químicos que conocemos en la Tierra se encuentran en todas las regiones del universo. Lo mismo sucede con las principales leyes de la física, que no cambian ni en el espacio ni con el tiempo. No hay átomos en el espacio que no conozcamos en la Tierra. Las leyes de la física atómica son las mismas. El universo, que es finito, se expande de manera concertada y armónica. Todo lo que existe en su interior se mueve ordenadamente, como si existiera una intención y nada sucediera por azar. Las galaxias, las estrellas, los planetas giran siguiendo leyes físicas precisas, lo que a menudo permite a los científicos predecir fenómenos cósmicos con exactitud. El universo no tiene centro. Para tenerlo tendría que estar estático, pero está constantemente en movimiento, cambiando y expandiéndose. Se calcula que en el universo existen más de 250.000 millones de galaxias y que en el interior de ellas el promedio de estrellas es de unos 150.000 millones. Hasta ahora cerca de 1 millón de galaxias ha podido ser cartografiada por astrónomos. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay unos 200.000 millones de estrellas
que sigue formando un promedio de una estrella por año y más de 50.000 millones de planetas. Se cree que unos 500 millones de ellos podrían albergar formas de vida, desde bacterias hasta seres inteligentes. Todo lo que hemos descubierto hasta ahora, estrellas lejanas, exoplanetas, etc., se encuentra dentro de nuestras galaxias. Hemos podido fotografiar otras galaxias, pero todavía no hemos podido penetrar en detalle en ellas. Hay galaxias pequeñas, medianas y gigantes. Su coherencia interna está asegurada por la fuerza de gravedad. Las hay espirales con brazos curvos, elípticas, sin brazos, irregulares, sin forma definida, y anulares, con forma de anillo. Casi 2/3 de las galaxias son de tipo espiral. La nuestra es espiral, de tamaño mediano, con la forma de un disco plano y delgado. Nuestro sistema solar, ubicado casi en el borde de uno de sus dos brazos, se encuentra a unos 33.000 años luz del centro galáctico. Se demora unos 200 millones de años en dar la vuelta a la galaxia. Se estima que la Vía Láctea se formó hace unos 13.000 millones de años. Las distancias en su interior son inmensas. Alfa Centauro, la estrella más cercana de nosotros, se encuentra a 4.3 años luz, pero los científicos tratan de aumentar cada vez más la velocidad de las sondas espaciales. Una de ellas, Dawn, lanzada en 2007, viaja hacia el cinturón de asteroides a 125.500 kilómetros por hora, casi 63 kilómetros por segundo, lo que es todavía muy poco comparado con la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Lo extraordinario de esa sonda es que está dotada de 3 motores solares que no emplean prácticamente ningún carburante terrestre. Se alimenta con energía solar y solo lleva un pequeño depósito de gas xenón. En 2003 se detectó una galaxia enana, la más cercana a la nuestra. Fue bautizada Can Mayor. La Vía Láctea se la está tragando lentamente, pero las distancias entre las estrellas y los planetas son tan grandes y las posibilidades de una colisión con la Tierra tan escasas que si estuviéramos vivos en 1.000 millones de años más, que es lo que se va a demorar esa galaxia en unirse a la nuestra, no nos daríamos ni cuenta de lo sucedido. Andrómeda, la más cercana de las galaxias espirales, está 2.300.000 años luz de nosotros. Nos está atrayendo hacia ella a 275 kilómetros por segundo y se unirá a la Vía Láctea en unos 4 o 5 mil millones de años, formando una supergalaxia. Los astrónomos ya le tienen un nombre, Andromilk o Milcomeda, de Milky Way y Andrómeda. Nuestra galaxia forma parte de un pequeño cúmulo local compuesto por una veintena de galaxias, que incluye 2 galaxias satélites de la nuestra, la pequeña y la gran nube de Magallanes,
y que a la vez forma parte de un supercúmulo llamado de la Virgen, que agrupa a varios miles de galaxias. Las galaxias solo ocupan una décima parte del volumen total del universo. Las otras 9 décimas son espacios vacíos. Algunos de ellos tienen hasta más de 100 millones de años luz de amplitud. Dentro de las galaxias todo está en movimiento y todo gira en torno a un centro galáctico donde se concentra el mayor número de estrellas. En su interior, además de nebulosas, encontramos estrellas de muy diversos tipos, planetas rocosos como el nuestro y gaseosos gigantes, satélites de planetas como la Luna, nanoplanetas como Plutón, cometas, asteroides que cuando atraviesan la atmósfera y caen en la Tierra pasan a llamarse meteoritos y agujeros negros. Nuestro Sol y los cuerpos celestes que componen el sistema solar nacieron hace unos 5.000 millones de años, cuando en una nebulosa una gran cantidad de gas y polvo se comprimió espontáneamente por efecto de la gravedad y empezó a girar creando una protoestrella. Esta se calentó en el interior de su núcleo incandescente, se desencadenó la fusión nuclear. La futura estrella empezó a expulsar gran cantidad de materia formando un inmenso disco plano a su alrededor, disco de acreción, dentro del cual se fueron uniendo trozos de materia y gas que terminaron formando unos 3 millones de años después del nacimiento del Sol, los 8 planetas que conocemos. Todos quedaron alineados en el mismo plano. Los 4 más pequeños, telúricos o rocosos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, quedaron cerca de la estrella, y los otros 4, los gaseosos gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se alejaron de ella convertidos en inmensas bolas de gas muy pesado con un núcleo central duro. O sea que todos los planetas están hechos del mismo material que el Sol. Lo asombroso es que los planetas giran alrededor suyo en el sentido contrario a las agujas de un reloj y de manera elíptica, al igual que los átomos, donde los electrones giran de la misma manera en torno al núcleo. Nuestra estrella se encuentra actualmente en la mitad de su vida. Es tan grande que representa el 99.97% de la masa de nuestro sistema solar. Si tomáramos una naranja y le acercáramos un alfiler, el tamaño del Sol correspondería al de la naranja y la cabeza del alfiler al de la Tierra. Nuestro planeta tuvo la suerte de quedar en lo que se llama la órbita o zona habitable de nuestra estrella. Si hubiera quedado más lejos, el agua líquida, elemento indispensable para la aparición de la vida, se habría congelado, y si hubiera quedado más cerca, se habría evaporado. Las estrellas son esferas gaseosas cuyo principal componente es el hidrógeno. Son los cuerpos celestes que más irradian energía y calor en el universo. Nacen, viven y se apagan. Cuando una estrella agota su carburante atómico, deja de producir energía y pasa a convertirse en una estrella gigante roja por su tamaño y color, y si es más masiva que el Sol, estalla en supernova. También existen
hipernovas 100 veces más masivas. El Sol, que es una estrella mediana, en unos 5.000 millones de años más agotará su carburante, acelerará su fusión nuclear y se hinchará brutalmente, expulsando sus capas exteriores. Absorberá los planetas más cercanos, Mercurio, Venus y la Tierra, y arrojará lejos de sus órbitas a los otros. El núcleo de la nueva estrella gigante roja se hundirá en sí mismo, transformándose en una estrella enana blanca de poca luminosidad y del tamaño de la Tierra. Agonizará durante millones de años hasta enfriarse totalmente y apagarse, convirtiéndose en una estrella enana negra. Pero las capas exteriores de la estrella gigante roja formarán una nebulosa llamada nebulosa planetaria, en cuyo interior se gestarán nuevas estrellas. Se ha descubierto que las nebulosas se fragmentan en inmensos nidos en cuyo interior nace una estrella. Cuando una estrella es unas 10 veces más masiva que el Sol, consume más rápidamente su carburante atómico y estalla en supernova. Sus residuos se unen y se concentran de manera tan densa que terminan formando un objeto celeste llamado pulsar o estrellas de neutrones. Estos son los astros más brillantes y alejados de nosotros. Cuando una estrella que estalla es unas 20 veces más masiva que el Sol, su gran masa comprime su núcleo en un volumen tan pequeño que su enorme fuerza de gravedad hunde el espacio como un embudo, creando un agujero negro. O sea que estos son estrellas supermasivas que han colapsado. La fuerza de atracción de un agujero negro es tal que ni siquiera su propia luz puede escapar de su campo gravitacional. Es por eso que no podemos ver un agujero negro, solo podemos detectarlo por las perturbaciones que provoca alrededor suyo. Un agujero negro traga todo lo que pasa cerca suyo, estrellas, planetas, etc. El que tenemos en el centro de nuestra galaxia es unos 3 millones de veces más grande que el Sol, pero en otras galaxias se calcula que los hay de hasta unas 3.000 veces ese tamaño. Los agujeros negros son los objetos celestes más difíciles de estudiar por ser invisibles a nuestra vista. Nuestro sistema solar tiene 2 cinturones de asteroides que son como 2 gigantescas autopistas donde orbitan alrededor del Sol millares de cuerpos rocosos de todos tamaños. El principal de ellos, situado entre Marte y Júpiter, que se llama cinturón de asteroides. El otro, bautizado cinturón de Kuiper, está más allá de la órbita de Neptuno. En el primero existen unos 700.000 asteroides de tamaño mínimo de 1 kilómetro de diámetro. Los peligros de colisión con la Tierra no son inminentes, pero el asteroide Apophis, de unos 325 metros de punta a punta porque es alargado, pasó muy cerca de la Tierra en 2013 y volverá a pasar en 2029 y 2036. La comunidad científica busca la manera de destruir los que podrían representar un peligro para nuestro planeta. También se inquieta por los miles de objetos inservibles que han quedado
flotando en el espacio, basura espacial, producto en su mayoría de satélites destruidos y que ponen en peligro las misiones espaciales. Mucho más lejos de Plutón existe una especie de inmensa esfera compuesta por pequeños cuerpos congelados que engloba todo el sistema solar. Descubierta en 1950, se le llama nube de Oort. Se piensa que desde allí surgen los cometas que atraviesan el sistema solar. En el universo hay dos tipos de materia: la ordinaria visible, que representa el 0.4% de la masa del universo, y la negra invisible, que representa el 26.6%. El resto, el 73%, corresponde a la energía oscura de origen desconocido. No debemos confundir masa con peso. Masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo o un objeto. El mejor ejemplo para visualizar esta diferencia es pensar que cuando el primer hombre pisó la luna, la masa no cambió, pero su peso, por la fuerza de la gravedad de ese astro que es más pequeño que la Tierra. La energía oscura es una fuerza repulsiva que actúa a través de la fuerza de gravedad y que está separando cada vez más rápidamente a las galaxias entre sí. Si tuviéramos en millones de años más, si viviéramos en millones de años más, veríamos el cielo muy oscuro, porque la luz de las galaxias se habría alejado de nosotros. La búsqueda del origen de la energía oscura es el mayor desafío que enfrentan actualmente los astrofísicos. En nuestra Vía Láctea se calcula que podría haber entre 20 y 50% de estrellas con sistemas solares similares al nuestro. En 1955 se descubrió el primer planeta fuera de nuestro sistema y desde entonces se han encontrado muchísimos más. Se les llama exoplanetas. La mayoría son gaseosos gigantes, orbitando alrededor de sus estrellas. Pocos rocosos han sido descubiertos por ahora, pero algunos están situados en las zonas habitables de sus estrellas, por lo que podrían poseer los requisitos necesarios para albergar vida. También se han detectado estrellas dobles, triples y hasta cuádruples, que son soles girando juntos alrededor de un centro de gravedad común. Las inmensas distancias en el universo nos hacen pensar que durante mucho tiempo estaremos solos en nuestro rincón de la Vía Láctea. Eso no nos impide tratar de contactarnos con posibles civilizaciones lejanas, algunas de las cuales podrían estar tratando de hacer lo mismo. En 1974 fue enviada desde el radiotelescopio gigante de Arecibo, Puerto Rico, una señal inteligente de 4,5 minutos de duración hacia un conglomerado de más de 300,000 estrellas, con la esperanza de que sea captada en algún exoplaneta con alguna de ellas. La señal demorará 24,000 años en llegar a destino, y si es captada y respondida, demorará unos 24,000 años en llegar a la Tierra. El ser humano no puede viajar a la velocidad de la luz por razones físicas complejas, pero sí podrá hacerlo algún día a casi esa velocidad.
Como es inherente al hombre preparar el futuro de las próximas generaciones, debemos ir pensando poco a poco en abandonar nuestro planeta en un futuro lejano, pero que cada vez más cercano para esas generaciones. En nuestro planeta, debido a problemas de superpoblación, contaminación, habrán desaparecido ríos y lagos, y los océanos, bajando sensiblemente sus niveles. La superficie del globo terminará a la larga convertida en un inmenso desierto. Los primeros pasos para salir de nuestra cuna natal ya se han dado con los viajes a la Luna. El viaje a Marte, aproximadamente en 2040, con 6 astronautas, demorará unos 520 días, con una estadía de un mes en ese planeta. Cada 26 meses Marte queda alineado con la Tierra y su distancia, 56 millones de kilómetros, es la menor. Allí el día dura poco más de 24 horas. Marte tiene estaciones y su temperatura media es de menos de 66 grados Celsius. Pero en una zona ecuatorial varía entre más de 20 grados Celsius en verano y menos 80 grados Celsius en invierno. Para poder instalarnos en el planeta rojo, llamado así por la gran cantidad de óxido de hierro que hay en su superficie, deberemos solucionar antes el complicado problema de la ampliación de su delgado escudo térmico o campo magnético que debe protegernos de las radiaciones solares y también de ampliar su fina atmósfera. Según algunos científicos, antes de unos 500 años el hombre habrá solucionado esos problemas y dejado la atmósfera marciana apta para respirar. Prevén la instalación en órbita alrededor de los polos de satélites espejo que, aprovechando el calor del sol, derretirán el abundante hielo que existe allí. Una vez dado este primer paso, se crearían praderas y bosques que producirían un efecto invernadero para que el calor y el agua permanezcan en su atmósfera. Luego se llevarán animales y finalmente parejas de jóvenes que seguirán reproduciendo la raza humana sin cometer los mismos errores que hemos cometido para destruir la Tierra. Marte, que posee 2 satélites, Phobos y Deimos, es un poco más grande que la mitad de la Tierra, pero como no tiene océanos, su superficie es casi igual a la nuestra. Para viajar allí ya se ha dado un gran paso experimental. En 2012 se desarrolló con éxito el proyecto Marte de la Unión Europea y Rusia, que consistió en simular una astronave ficticia construida en las afueras de Moscú. El viaje de 6 astronautas, 5 europeos y un chino, que estuvieron encerrados en ella 499 días. El viaje de 244 días de ida y 244 de vuelta incluyó una bajada a un decorado marciano de 11 días. Durante todo este periodo de tiempo no se registró ningún problema de convivencia, por lo que el experimento fue un éxito. Actualmente en el planeta rojo, el extraordinario explorador Curiosity, enviado en 2012, sigue transmitiendo miles de fotografías de paisaje marciano
A medida que avanza con sus 6 ruedas y recoge y analiza muestras en su propio laboratorio y cuyos resultados transmite a la Tierra. Otra de las maravillas del ingenio humano es la Estación Espacial Internacional EEI, que da vueltas alrededor de la Tierra cada 90 minutos a 360 kilómetros de altura, completando 15.7 órbitas terrestres diarias a 28.000 kilómetros por hora. El EEI recibe permanentemente la visita de astronautas que parten desde el cosmódromo de Baikonur, República de Kazajstán, para relevar a los que deben volver a Tierra. Para ello se utiliza el enorme cohete ruso Soyuz, que a cierta altura se separa de la pequeña nave Soyuz, compuesta por un módulo de combustible, uno de carga y otro que lleva a los astronautas. El viaje de ida demora 6 horas y el de vuelta solo media hora por la fuerza de atracción terrestre. A Tierra vuelve únicamente el módulo habitado. Los otros 2 se desintegran al penetrar en la atmósfera. A 10 kilómetros de altura despliega 2 paracaídas y a 1,5 metros del suelo desprende unas cuerdas que encienden pequeños cohetes retropropulsores que permiten un aterrizaje muy suave. Volviendo a Tierra solar, hasta hace poco los planetas eran 9, pero en 2006 la Unión Astronómica Internacional UAI decidió retirar la categoría de planeta a Plutón, el que pasó a denominarse nanoplaneta o planeta enano. También definió la diferencia que hay entre un planeta y un nanoplaneta. Básicamente, nanoplaneta es un cuerpo celeste demasiado liviano como para poder limpiar su órbita de los asteroides que giran en torno suyo, mientras que planeta es un cuerpo más masivo que logró absorber esos asteroides gracias a su mayor fuerza de gravedad. La UAI también decidió que en nuestro sistema solar solo hay por ahora 5 nanoplanetas Umea, Makemake, por el dios pascuense de la creación, Eris, Ceres, Plutón. Todos los demás objetos de este tipo son asteroides. La mayoría de los asteroides se desintegran cuando penetran en la atmósfera terrestre, pero se calcula que anualmente caen en la superficie de nuestro planeta unas 15.000 toneladas de polvos y trozos de esos objetos. Respecto a nuestro satélite natural, la Luna, se habría formado hace unos 4.5 mil millones de años por la colisión contra la Tierra de un enorme meteorito casi de tamaño de Marte. Una parte de la nube de rocas pulverizadas que se formó habría quedado en la Tierra y la otra se habría solidificado no lejos de ella, dando nacimiento a la Luna. Los seres humanos somos polvo estelar. Todos los átomos, los de calcio de nuestros huesos, los de hierro de nuestros glóbulos rojos, se formaron hace miles de millones de años en una nebulosa donde se engendró una estrella. Si analizáramos la estructura molecular de un ser humano de 70 kilos de peso, veríamos que esta está compuesta de 45.5 kilos de oxígeno,
12.6 kilos de carbono, 2.1 kilos de nitrógeno y 1 kilo de calcio, 700 gramos de fósforo, 214 gramos de potasio, 175 gramos de azufre, 100 gramos de sodio, etcétera, etcétera, hasta alcanzar los 70 kilos. Como dentro del universo nada desaparece, sino que todo se transforma. Cuando la Tierra quede tragada por el Sol, todo lo que había en ella desde el comienzo de los tiempos volverá a convertirse en polvo estelar que viajará por el espacio. Quizá una parte de él se integre a una nebulosa donde se formarán nuevas estrellas. En numerosas publicaciones científicas están apareciendo teorías sobre cómo podría acabar el universo. La principal de ellas es la Big Freeze, gran congelamiento, que señala que debido a la expansión provocada por la energía oscura, la materia terminaría diluyéndose en el espacio luego de que las estrellas se habrían apagado una por una. Los agujeros negros terminarían devorándose entre sí porque ya no tendrían que ingerir y finalizarían evaporándose. Poco, pero para que esto pueda suceder falta mucho. Los desafíos a los que se enfrenta la ciencia son inmensos, pero están plenos de maravillosas sorpresas. Poco a poco estamos encontrando exoplanetas parecidos a la Tierra. Pronto encontraremos uno igual a ella y que no esté muy alejado. Lo que sí tenemos que aceptar es que nunca podremos viajar a otras galaxias porque cuando hayamos desarrollado nuestra tecnología, estas ya estarán muy distantes, empujadas por la energía oscura. La ciencia avanza con pasos de gigante. En los próximos años, los nuevos radiotelescopios instalados en la Tierra y en el espacio serán tan potentes que ya nos prometen el descubrimiento de miles de exoplanetas. Ello servirá para comprender mejor nuestro universo y saber con mayor certeza de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es hora entonces de empezar a observar el cielo con una mirada diferente. Fin de este ensayo.